Bienvenidos a las historias de Lilith. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a la parte número 17 de las mejores historias de Ultratumba. Hoy tenemos un cuento que otra vez pertenece a un autor del cual no tengo información. Así que si alguno de ustedes lo conoce, hagan el favor de comentarnos quién es, qué otras obras tiene y bueno, no sé, alguna imagen sería genial porque no encontré absolutamente nada. Lo confundían con un actor o tal vez con el de los Simpsons, pero ese les aseguro que no es. Así que les presento, hoy disfrutaremos una historia de John Flanders, el misterioso rostro del Polo Norte. John Flanders es el célebre autor flamenco a quien sus viajes como marino y contrabandista le permitieron conocer casi todos los países del mundo. Nos confronta en el presente relato con un fantasma, el más terrible de todos los fantasmas. Es muy fácil negar la existencia del mismo, sobre todo cuando uno se encuentra a miles de kilómetros de este espectro. Las fuerzas misteriosas de Circo. El cazador de pieles, el más famoso trampero en muchas millas a la redonda, bebió de un trago un enorme vaso de whisky y se plantó delante de un mapa mural del norte de América. Luego, dirigiéndose a todos los presentes, dijo: En este mapa no está señalado ese lugar, ya que no es un pueblo importante, sino un pequeño poblado constituido por algunas viejas cabañas de balleneros y cazadores de focas. Pero es lo mismo, yo les indicaré el lugar exacto en este mapa que tenemos aquí. Observen, sigan por esta saliente de las montañas Chipeway y luego a lo largo del curso del río Mackenzie. Muy bien. Ahora fíjense en este punto equidistante entre la costa y esas dos desembocaduras que ven. En este lugar hay una pequeña bahía. Pues bien, aquí está el misterioso y espantoso circo. ¿Pero qué me dice de las fuerzas? Un momento, todavía no he terminado de hablar, respondió el viejo trampero. Eran tres, el danés Walsen, el inglés Steele y el holandés Sanders. Tres hombres que conocían los mares del Polo y las tierras que bañan como la palma de sus manos. Un barco ballenero danés los había llevado allí para que montaran una especie de factoría, pues los indios Crees cazaban a lo largo de la costa y cambiaban las pieles valiosas por unas cuantas chucherías que estos tres aventureros les daban. Pero en aquella ocasión los indios Crees no aparecieron por ninguna parte, a pesar de que por lo general apenas veían un mástil en el horizonte, acudían como moscas a un tarro de miel. Steele, un inglés flemático e indiferente, no se preocupó lo más mínimo por este incidente. Se contentaba con tener suficiente whisky. Pero el danés y el holandés no pensaban igual que él, ya que para ellos lo más importante eran los negocios. Cogieron sus sacos y fusiles y se encaminaron, siguiendo el curso del río Mackenzie, hacia un lugar donde había una pequeña tribu de indios Crees. Apenas estos últimos se enteraron de lo que pretendían, se pusieron a gritar como energúmenos, como si los dos aventureros les hubieran propuesto alguna maquinación infernal. Al fin, el jefe de los indios les hizo callar y dijo: «¡Circo! ¿Quieren que vayamos a circo? ¡Oh, desgraciados hombres blancos! No hay nadie, por muy valiente que sea, que ose ir allí. Y nadie puede hacerlo, puesto que el dios del norte, el misterioso espíritu de la aurora boreal, habita en ese lugar». «Tonterías», repuso Sanders. «Traigan sus pieles y se las pagaremos bien». «Nunca pondremos los pies en aquel sitio», respondió el jefe indio. «Está bien, de acuerdo. Le haremos otra proposición. Les regalaremos fusiles nuevos». Los Pieles Rojas bajaron la cabeza, y después de largas vacilaciones, el jefe dijo que estaba de acuerdo en hacer negocios con la nueva factoría que ambos habían establecido en Circo. Los dos aventureros regresaron a Circo sin hacerse muchas ilusiones respecto a las promesas del jefe de los Crees, y encontraron a Steele sentado junto al fuego de la hoguera, de muy mal humor. «¿Era malo el whisky?», preguntaron bromeando.
mientras Walsen le golpeaba juguetonamente la espalda. No, no lo es, respondió enfurecido el inglés, pero os advierto que no estoy dispuesto a tolerar bromas de este tipo. Sí, no me miren de ese modo. Mientras ustedes estaban ausentes, alguien me ha gastado una broma muy pesada. Vamos, Steele, no seas así, respondió Sanders. ¿Quién demonios iba a venir a un lugar tan desierto como este solo para gastarte una broma? Eso no aclara las cosas, gruñó Steele. Lo único que sé es que si llego a verle, le lleno el vientre de plomo. ¿Saben que he tenido que trabajar día y noche para reconstruir nuestra cabaña? Cierta mañana vi que todos los clavos estaban en el suelo, y la mayoría de los postes y planchas de madera se habían caído. Suerte que los constructores utilizaron remaches de madera, pues de lo contrario ahora me encontraría aplastado. Ni Sanders ni Walsen pudieron encontrar una explicación a lo que le había sucedido a su compañero. Ya veremos si vuelve a producirse lo que nos ha contado, respondieron ambos. Unas noches después, los tres fueron despertados por un espantoso escándalo. Sanders saltó con rapidez de su cama y recibió un formidable directo que lo lanzó al suelo. Entonces oyeron a Steele que gritaba furiosamente pidiendo auxilio. Walsen, medio atontado por un golpe asestado con una barra de hierro, consiguió, tras hacer un supremo esfuerzo, encender un fósforo. Aquellos hombres creyeron estar soñando, dado el espectáculo que se ofrecía a su vista. La cabaña parecía estar llena de demonios. Los fusiles, las ollas, los cuchillos danzaban una alocada zarabanda, saltaban del suelo al techo y hacían volar por el aire planchas y maderos. Un atizador, manejado por una mano invisible, golpeaba sin piedad al desgraciado Steele, quien perdía sangre en abundancia. —¡Salgamos, pronto! —gritó Walsen, y Sanders tuvo el tiempo justo para echarse a la espalda al desfallecido Steele y salir, antes de que la cabaña se derrumbara ruidosamente. —Nos iremos a vivir a la otra barraca —decidieron los tres hombres, cuando se hubieron repuesto de la tremenda emoción sufrida. Durante 2 o 3 semanas reinó la paz y la tranquilidad mientras habitaban en la nueva choza. Mas entonces llegó algo inesperado. La noche estaba ya muy avanzada, y los tres aventureros dormían plácidamente después de un día agotador. De repente, los tres se despertaron al mismo tiempo y comprobaron estupefactos que estaban al aire libre, bañados por unos misteriosos rayos verdes de la luna. Su cabaña había desaparecido por completo, lo mismo que sus demás enseres, el pequeño almacén donde guardaban las provisiones y las pieles que habían comprado a los indios. Steele lanzó un grito de terror, mientras Sanders exclamaba, dominado por el miedo: —¡Allí! ¡Allí! ¡El dios del polo! Un rostro terrible, repugnante y siniestro, alto como una montaña y de un color verde intenso, subía con lentitud por detrás de una lejana duna de nieve y cubría poco a poco todo el cielo. Los aventureros se pusieron a correr, gimiendo de espanto, mientras el monstruoso rostro parecía seguirles con su mirada cruel. Súbitamente, un gigantesco y macabro tentáculo surgió de la duna y abatió a Steele. El inglés lanzó un grito estridente que heló la sangre de sus dos compañeros. Un segundo después, solo quedaba de él un montoncillo de ceniza humeante. Casi en el mismo instante, Walsen tuvo la misma suerte que su amigo. Sanders corría como loco y temía sufrir el mismo fin en cualquier momento. Pero el brazo de fuego, aquel repugnante tentáculo, ya no apareció más. Cuando Sanders volvió la cabeza, vio un espantoso rostro verde que se esfumaba con rapidez y se transformaba bruscamente en una ligera bruma iluminada de vez en cuando por fugaces relámpagos. Algunos indios, crees, descubrieron a Sanders, que se arrastraba por la nieve con los miembros congelados, gritando como un condenado. Lo transportaron a Fort Brighton, donde recobró el conocimiento y contó su aventura antes de morir. «He aquí lo único que sé de las fuerzas misteriosas de circo», dijo el trampero mientras vaciaba su vaso de whisky. Uno de los espectadores tomó la palabra. «La historia que acaba de contarnos es muy extraña, pero tiene una explicación.
Esas fuerzas misteriosas de las que hablaba son simplemente las poderosas fuerzas magnéticas del Polo Norte, de las que los científicos saben aún muy poca cosa. La desaparición de los clavos, la ronda infernal de los objetos de hierro, la electrocución de aquellos dos desgraciados, todo se debe a lo mismo. ¿Y el rostro verde? Preguntó el trampero. Quizá una mera ilusión. No creíamos ver un rostro humano en la luna. En efecto, admitió el trampero, pero lo que usted acaba de explicarnos lo dice aquí, a miles de kilómetros del... Y así finaliza esta muy pequeña pero intensa historia de terror. Una historia en la que podemos ver el mito mezclado con la ciencia, con el fenómeno natural, real, y como dice al final y al comienzo de la historia, es muy sencillo hablar cuando no se está en el lugar, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? En tan poco tiempo pudimos ver una historia súper interesante con mucho para pensar. Tenemos por un lado a los aventureros que no creen en las fuerzas de los dioses, y por el otro lado los indígenas o nativos de esas tierras que sí creen porque ellos mismos lo han experimentado. Entonces, tal vez sean o no seres sobrenaturales, pero lo cierto es que en ese lugar había algo peligroso. Se los advirtieron y no quisieron escuchar. Bueno, así les fue. Buenísima historia, espero que les haya gustado. Hoy es muy cortito, pero mañana les tengo otra historia de primera de un maestro. Bonus track. ¿Quién lo sabe? Guido Maupassant. Dios mío, al fin voy a poder escribir lo que me ha ocurrido. Pero podré hacerlo, me atreveré a ello. Y es que me resulta tan extraño, tan inexplicable, tan incomprensible, tan loco. Si no estuviese seguro de lo que he visto, seguro de que no ha habido ninguna equivocación en mis razonamientos, ningún error en mis comprobaciones, ningún fallo en el desarrollo inflexible de mis observaciones, creería que soy un simple alucinado, el juguete de una extraña visión. Después de todo, ¿quién lo sabe? Hoy me encuentro en una casa de salud, pero he ingresado en ella voluntariamente, por prudencia, por miedo. Solo una persona sabe lo que me ha ocurrido, el médico que me atiende. Y ahora voy a escribir mi historia. Soy consciente del motivo por el cual deseo escribirla, para desembarazarme de ella, pues la siento dentro de mí mismo como una insoportable pesadilla. Hel aquí. Siempre he sido un solitario, un soñador, una especie de filósofo aislado, benévolo, satisfecho con poca cosa, sin odio hacia los hombres ni rencor contra el cielo. He vivido solo, continuamente, a causa de un cierto malestar que produce en mí la presencia de los otros. ¿Cómo explicar esto? No podría hacerlo. No me opongo a ver a las gentes, a hablar y comer con los amigos, pero cuando estoy muy cerca de ellos durante mucho tiempo, incluso con los más íntimos, me cansan, me fatigan, me irritan, y siento un deseo cada vez mayor, acuciante, de que se marchen o de irme yo, de quedarme solo. Este deseo es más que una necesidad vulgar y corriente, es un impulso irresistible. Y si la presencia de aquellas personas con las que me encuentro continuase, si tuviese no sólo que escucharlas, sino oír durante mucho tiempo sus conversaciones, me ocurriría sin duda algún accidente. ¿Cuál? Ah, ¿quién lo sabe? Quizá un simple síncope. Sí, probablemente. Me gusta tanto estar solo, que no puedo ni siquiera soportar la vecindad de otros seres viviendo bajo el mismo techo que el mío. No puedo vivir en París porque allí agonizo indefinidamente. Desfallezco moralmente y me siento también torturado en mi cuerpo y en mis nervios por esa inmensa masa que bulle, que vive alrededor de mí, incluso cuando duerme. Ah, y el sueño de los demás me es aún más molesto que sus palabras.
y nunca puedo descansar cuando siento detrás de una pared unas existencias interrumpidas por esos eclipses regulares de la razón. ¿Por qué soy así? ¿Quién lo sabe? La causa de todo esto quizás sea muy simple. Me canso muy pronto de todo lo que ocurre en mí, y hay mucha gente que se encuentra en el mismo caso que el mío. Existen dos clases de individuos en este mundo: aquellos que tienen necesidad de los demás, que los otros distraen, les ocupan y les hacen reposar, a quienes la soledad molesta, agota, aniquila, como la ascensión de un espantoso glaciar o el atravesar un desierto, y aquellos otros individuos a quienes los demás, por el contrario, les cansan, aburren, molestan, mientras el aislamiento los tranquiliza, los cubre de sosiego en la independencia y la fantasía de sus pensamientos. En resumen, se trata de un fenómeno psíquico normal. Los unos están dotados para vivir fuera, los otros para vivir dentro. En lo que a mí concierne, mi capacidad de observación exterior es muy parca, se agota rápidamente, y cuando llega a sus límites, siento en todo mi cuerpo y en toda mi inteligencia un malestar intolerable. Por este motivo me siento profundamente atraído por todos los objetos inanimados que para mí toman la importancia de seres, y que mi casa se convirtió en un mundo en el que yo vivía una vida solitaria y activa en medio de muebles, objetos familiares y otras cosas, que resultaban simpáticos a mis ojos como si fuesen rostros animados. Fui llenando mi casa poco a poco. La había adornado con muchas cosas bonitas, y dentro de ella me sentía dichoso, satisfecho, feliz como entre los brazos de una mujer amada, cuyas constantes caricias se han convertido en una apacible y dulce necesidad. Había hecho construir mi casa en un bello jardín que la aislaba de la carretera. Regresaba a casa, el paso alegre, la cabeza llena de frases sonoras y la mirada preñada de hermosas visiones. La noche era negra, muy negra, tan negra que apenas distinguía el camino, habiendo estado a punto de caer varias veces en la zanja. A lo lejos distinguí la masa sombría de mi jardín, y no sé por qué experimenté una especie de malestar al pensar que tenía que entrar allí dentro. Caminé más lentamente. Era una noche muy agradable. El inmenso grupo de árboles tenía el aspecto de una tumba donde mi casa estaba sepultada. Abrí la cancela y penetré en el largo caminillo de sicómoros, que iba hasta la casa, arqueado en bóveda como un alto túnel, atravesando unos macizos opacos y contorneando el césped donde las flores, bajo aquella pálida tiniebla, resultaban como manchas ovales de indistintos matices. Al acercarme a la casa, un extraño malestar se apoderó de mí. Me detuve. No se oía ningún ruido. Las hojas apenas se movían bajo el soplo de la brisa. ¿Qué me ocurre? Pensé. ¿Qué era aquello? ¿Un presentimiento? El presentimiento misterioso que se apodera de los sentidos del hombre cuando se encuentra ante lo misterioso, lo inexplicable. ¿Podría ser eso? ¿Quién lo sabe? Esperé mucho tiempo, sin poder decidirme a hacer nada, pues aunque mi mente estaba lúcida, se hallaba profundamente dominada por la ansiedad. Esperé, escuchando aquel ruido que aumentaba cada vez más, que adoptaba por momentos una violenta intensidad y me daba la impresión de haberse convertido en un rugido de impaciencia, de cólera, de misterioso motín. Entonces, de repente, como avergonzado de mi cobardía, cogí mi manojo de llaves, elegí la que necesitaba, la introduje en la cerradura, la hice girar 2 veces y al empujar la puerta con toda mi fuerza hice chocar la hoja contra el tabique. El golpe retumbó como un disparo de fusil, y he aquí que a aquel ruido de explosión respondió, de arriba abajo de mi casa, un espantoso tumulto. Fue tan rápido, tan terrible, tan ensordecedor que retrocedí unos pasos, y a pesar de saber que sería un gesto inútil, saqué mi revólver de la funda. Aún seguí esperando. Oh, pero por muy poco tiempo. Ahora escuchaba un extraordinario pataleo sobre los escalones de mi escalera, sobre el parquet, sobre las alfombras, un pataleo no de zapatos humanos, sino de muletas de madera y de muletas de hierro que resonaban como címbalos.
Y he aquí que de repente vi en el dintel de mi puerta un sillón, mi sillón favorito de lectura, que salía contoneándose. Se marchó camino al jardín. Otros sillones le seguían, los de mi salón. Luego el bajo canapé, arrastrándose como un cocodrilo sobre sus cortas patas. Después todas mis sillas, dando saltos como cabras, y mis pequeños taburetes, que brincaban como conejos. ¡Oh, qué emoción! Corrí hacia un macizo de flores donde me oculté, contemplando siempre aquel desfile de mis muebles, pues todos se marchaban, uno tras el otro, rápida o lentamente, según su talla y su peso. Mi piano, mi gran piano de cola, pasó como un caballo a galope y con un murmullo de música en sus flancos. Los objetos pequeños se deslizaban por el suelo como hormigas, los cepillos, la cristalería, las copas donde el claro de luna engarzaba unas fosforescencias de gusanos de luz. Las telas trepaban, adhiriéndose al suelo cual pulpos de mar. Vi aparecer mi mesa de despacho, un excelente mueble del siglo pasado, en la que tenía guardadas todas las cartas que había recibido, toda la historia de mi corazón, una vieja historia que tanto me había hecho sufrir, y dentro también tenía mis fotografías favoritas. De repente dejé de sentir miedo, me lancé sobre mi mesa de despacho y la cogí, como se coge a un ladrón, como se coge a una mujer que huye. Pero caminaba a un paso irresistible, y a pesar de mis esfuerzos, a pesar de mi cólera, no pude ni siquiera disminuir su marcha. Como me resistía desesperadamente ante aquella fuerza espantosa, caí al suelo mientras luchaba con ella. Entonces me hizo rodar, me arrastró por la arena y observé cómo me pisoteaban los demás muebles que seguían tras de ella, los cuales me hicieron daño en las piernas. Después, cuando ya la hube soltado, los demás muebles pasaron por encima de mi cuerpo, cual una carga de caballería sobre un jinete desmontado. Eché a correr en dirección al pueblo, y sólo pude recuperar mi serenidad cuando me hallé en sus calles, en la que tropezaba con gente trasnochadora. Luego fui hacia el hotel donde era un cliente ya conocido. Me metí en la cama y me tapé hasta los ojos con la manta. Pero no pude dormir y me puse a esperar el nuevo día, mientras escuchaba los rápidos latidos de mi corazón. En la recepción había ordenado que avisasen al personal de mi casa, y a las 7 de la mañana se presentó ante mí mi valet de cámara. Su rostro estaba trastornado. «Monsieur, esta noche pasada ha ocurrido una gran desgracia en la casa». «¿Qué ha ocurrido?» «Han robado todo el mobiliario de Monsieur, todo, todo, hasta el más insignificante objeto». Esta noticia me produjo un gran placer. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? En aquel instante me sentía dueño de mí mismo, capaz de disimular, de no decir nada a nadie de lo que había visto la noche anterior, de ocultarlo, de enterrarlo en mi conciencia cual un espantoso secreto. Le respondí: «Entonces son las mismas personas que me han robado mis llaves. Hay que avisar inmediatamente a la policía. Voy a levantarme y le acompañaré a la jefatura de policía». La encuesta duró 5 meses. No se descubrió nada, no se encontró ni el más insignificante de mis objetos, ni la más ligera huella de los ladrones. ¡Santo Dios! Si yo hubiese dicho lo que sabía. Si yo lo hubiese dicho, me habrían encerrado a mí, no a los ladrones, al hombre que había llegado a ver semejante cosa. Ah, pero supe callarme. Pero no volví a amueblar mi casa. Hubiese sido inútil. Eso hubiera significado volver a empezar de nuevo. No quise ni siquiera entrar en mi casa. No entré en ella. No quería volverla a ver nunca más. Me vine a París, me hospedé en un hotel y fui a consultar a unos médicos sobre mi estado nervioso que me inquietaba mucho desde aquella memorable noche. Me aconsejaron que viajara. Seguí sus consejos. Una tarde, aproximadamente a las 4, cuando caminaba por una calle increíble por cuyo centro se deslizaba un río de aguas negras como la tinta, mi atención, fija en la fisonomía extraña y antigua de las casas, fue atraída de repente por una serie de tiendas de anticuarios que se seguían de puerta en puerta. Mi afición por los objetos antiguos se despertó en aquel instante. Iba de tienda en tienda, atravesando en 2 zancadas los puentes de tablones podridos que habían tendido sobre aquel nauseabundo río llamado Eau de Rebec. ¡Ay de mí!
¡Qué estremecimiento! Uno de mis más bellos armarios apareció de repente ante mis ojos, al borde de una de aquellas hileras de objetos amontonados, y que parecía la entrada de catacumbas de un cementerio de muebles viejos. Me acerqué, me temblaba todo el cuerpo, sin atreverme a tocar mi querido y viejo armario. Avancé la mano, dudé. Sí, era indudable, era él, un armario Luis XIII, único, reconocible por cualquiera que lo hubiese visto una sola vez. Dirigiendo mi mirada un poco más lejos, hacia la profundidad sombría de aquella galería, descubrí 3 de mis sillones tapizados en piel. Luego, un poco más lejos, mis 2 mesas Enríquez II, tan raras que había gente que venía a París, a mi casa, expresamente para verlas. Imagínense mi estado de ánimo. Seguía avanzando, perplejo, asombrado, agonizante de emoción, pero seguía avanzando, pues soy valiente, cual un caballero de las épocas tenebrosas penetrando en un antro de sortilegios. A medida que avanzaba, paso a paso, encontré todo lo que me había pertenecido, mis arañas de cristal de Bohemia, mis libros, mis cuadros, mis ropas, mis armas, todo, excepto mi mesa de despacho llena de cartas que no pude localizar en ningún lado. Iba asombrado desde las oscuras galerías inferiores, subiendo hasta la de los pisos superiores. Estaba solo. Me puse a llamar al propietario, pero nadie me respondió. Estaba solo. No había nadie en aquella inmensa casa, tortuosa como un laberinto. Llegó la noche y tuve que sentarme, en aquellas tinieblas, en una de mis sillas, pues no quería irme de ningún modo. De vez en cuando gritaba «¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en la casa? ¿Me oye alguien?». Hacía ya más de una hora que me encontraba allí, cuando de repente escuché unos pasos, ligeros y lentos, no sé dónde. Estuve a punto de huir, pero incorporándome llamé de nuevo y observé una luz en la habitación contigua. «¿Quién está ahí?», dijo una voz. «Un comprador», respondí yo. «Ya es muy tarde para entrar en esta forma en una tienda de antigüedades», me respondieron. «Hace ya más de una hora que le espero», insistí. «Puede usted volver mañana. Mañana ya me habré ido a Rouen». No me atreví a avanzar, y el anticuario no se acercaba a mí. Constantemente veía su luz iluminando un lienzo donde 2 ángeles volaban sobre los muertos de un campo de batalla. Este lienzo también era mío. Le contesté. «Bueno, ¿viene usted?». «Está bien, le estoy esperando», me respondió. Después de levantarme, me dirigí hacia él. En medio de una vasta estancia se hallaba un hombre muy pequeño y muy gordo, gordo como un repugnante fenómeno. Tenía una extraña barba, de pelos desiguales, amarillentos, y ni un solo cabello en la cabeza. Ni un solo cabello. Como sostenía la vela en alto para poder verme mejor, su cráneo me pareció como una pequeña luna en aquella vasta estancia atestada de viejos muebles. Su rostro estaba arrugado e hinchado, los ojos eran imperceptibles. Me interesé por 3 cosas que eran mías y las pagué en el acto, una suma considerable, dando simplemente el número de mi habitación en el hotel. Debían ser entregadas al día siguiente, antes de las 9 de la mañana. Luego salí. Me acompañó hasta la puerta con mucha cortesía, indicándome el camino. Instantes después me dirigí a la comisaría de policía, informando al comisario del robo de mi mobiliario y el descubrimiento que acababa de hacer. El comisario pidió informes por telégrafo a la Jefatura Central de París, rogándome que esperara a que recibiese la respuesta. Una hora más tarde, y con gran satisfacción por mi parte, llegaron dichos informes. «Voy a tener a ese hombre y someterlo a un interrogatorio inmediatamente», me dijo, «ya que es posible que haya sospechado algo y se haya apresurado en hacer desaparecer todas sus cosas. ¿Quiere usted ir a cenar y regresar dentro de 2 horas? Para este tiempo ya tendré arrestado a ese individuo y podré someterlo a un interrogatorio suplementario delante de usted mismo». «Con muchísimo gusto, señor comisario», le respondí, «se lo agradezco de todo corazón». Me fui a cenar a mi hotel y comí mejor de lo que pensaba. Después de todo, tenía motivos para estar satisfecho. La policía iba a atrapar al desaprensivo anticuario.
2 horas después fui a ver al comisario de policía, el cual ya me estaba esperando. Lo siento mucho, mi estimado señor, me dijo al verme, pero no hemos podido encontrar a ese individuo. Mis agentes no han podido arrestarle. Ah, me sentí desfallecer. ¿Pero han registrado bien su casa? Le pregunté. De punta a punta. Va a estar vigilada constantemente hasta que regrese el individuo. Pero por el momento, se lo repito, ha desaparecido. ¿Desaparecido? Desaparecido. Generalmente suele pasar las veladas en casa de su vecina también anticuaria, la viuda de Bedwin, una especie de bruja. Ella no le ha visto esta noche y no ha podido darme ninguna información sobre su vecino. No hay más remedio que esperar hasta mañana. Me marché. Oh, cuán siniestra y espantosa me parecieron entonces las calles de Rouen. Aquella noche dormí muy mal. Me desperté muchas veces a causa de horribles pesadillas. Como no quería parecer estar demasiado inquieto o nervioso, esperé que dieran las 10 de la mañana para ir a la comisaría. El extraño comerciante no había aparecido. Su tienda continuaba cerrada. El comisario me dijo: «He llevado a cabo todas las investigaciones pertinentes. La Jefatura Central de París está al corriente de todo. Vamos a ir juntos a esa tienda y la vamos a abrir. Usted me indicará todo lo que es suyo». Fuimos en un coche de la policía. Unos agentes nos esperaban, junto con un cerrajero, a la puerta de la tienda, la cual fue abierta por este último. Al entrar no vi ni mi armario, ni mis sillones, ni mis mesas, ni nada de lo que había amueblado mi casa, absolutamente nada, mientras que la víspera no pude dar un paso sin tropezar con alguno de mis muebles. El comisario, sorprendido, al principio me miró con desconfianza. «Santo Dios, señor comisario», le dije, «la desaparición de mis muebles coincide extrañamente con la desaparición del dueño de esta tienda». El comisario sonrió y me dijo: «Es verdad. Hizo mal en comprar ayer esos muebles y pagarlos en el acto. Eso le ha hecho sospechar». «Lo que a mí me extraña», le respondí el comisario, «es que el lugar que ocupaba mis muebles está ahora ocupado por otros objetos». «Oh», respondió el comisario, «no tiene usted por qué extrañarse, ya que este individuo ha tenido toda la noche para hacerlo, y seguramente habrá contado con algunos cómplices. Además, esta casa debe comunicarse con las vecinas. Pero no se preocupe, monsieur, voy a ocuparme personalmente de este asunto. Caerá pronto en nuestras manos, ya que vigilamos su guarida. No tiene por qué preocuparse». Permanecí 15 días en Rouen. Aquel individuo no regresó. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué podía ser lo que extrañaría o haría sospechar a aquel hombre? A los 16 días, una mañana, recibí de mi jardinero, guardián de mi despojada y vacía mansión, la extraña carta siguiente: «Monsieur, tengo el honor de informarle que la noche última ocurrió aquí una cosa que nadie comprende, y la policía menos aún. Todos los muebles han vuelto a aparecer, todos, sin excepción, incluso los más pequeños e insignificantes. La casa ha vuelto a ser la misma que era antes del robo. Es increíble. Todo esto ocurrió en la noche entre el viernes y el sábado. El camino se encuentra hollado como si hubieran arrastrado los muebles desde la entrada del jardín hasta la misma puerta. Así estaba el día de la desaparición. Esperamos a Monsieur, de quien me considero su más humilde servidor, Randin Philippe». «Ah, de ningún modo. Desde luego que no. No pienso regresar nunca a mi casa». Luego fui a ver al comisario y le entregué la carta. «Es una restitución muy hábil», me dijo. «Haremos como que ya no nos preocupamos más de este asunto, y ya verá cómo atrapamos al ladrón uno de estos días». Pero aún no lo han atrapado. No, no lo han atrapado, y tengo miedo de él ahora, como si se tratara de una fiera feroz que me persiguiera. Imposible de localizar. Aquel monstruo de cráneo de luna era imposible de localizar. Nunca lo atraparán. Nunca regresaría a su tienda. ¿Qué podía importarle? Solo yo podría localizarlo. Pero no quiero. Y si regresa, si entra en su tienda, ¿quién podría demostrar que mis muebles habían estado allí? No hay nada contra él excepto mi testimonio. Y ahora hasta pienso que el comisario duda de mí. Duda de él. Ah, desde luego que no. Yo no podía seguir viviendo de aquella forma. Y tampoco podía seguir guardando el secreto de todo lo que había visto con mis propios ojos. Yo no podía continuar viviendo como todo el mundo, con el temor de que aquellas cosas volviesen a repetirse.
He venido a ver al médico que dirige esta casa de salud y se lo he contado todo. Después de interrogarme durante mucho tiempo, el doctor me ha dicho: ¿consentiría usted, monsieur, en quedarse aquí durante cierto tiempo? Muy gustosamente, monsieur. ¿Es usted rico? Sí, monsieur. ¿Desea usted una habitación individual? Sí, monsieur. ¿Desea usted recibir a sus amigos? No, monsieur, no, a nadie. El hombre de Rouen podría atreverse por venganza a perseguirme hasta aquí, y desde hace 3 meses estoy solo, solo, completamente solo. He conseguido tranquilizarme. Solo tengo un temor. Si el anticuario se volviera loco, si lo trajesen a este sitio, ni siquiera las prisiones son del todo seguras. Ahora sí me despido, queridos amigos, con esta pequeña sorpresa del bonus track, esta historia de Guy de Maupassant. Muy buena historia, no fue tan terrorífica, sino más bien fantasiosa y sorprendente. Así que espero que les haya gustado, que los hayan disfrutado de las dos historias. Gracias, siempre les agradezco por estar ahí. Y bueno, nada, nos vemos mañana con una historia de primera. No saben qué autor tengo mañana. Los espero.